En el centro de toda estrategia de comunicación política se encuentra la investigación de la opinión pública. Es a través de ella que podemos definir el rumbo, el mensaje, el producto y la viabilidad electoral. Hoy tenemos datos duros, claros sobre el escenario que se tendrá en unos meses cuando los dos proyectos políticos antagónicos que dominan el escenario nacional vuelvan a encontrarse en las urnas. Ahora en Coahuila, donde Morena corre el riesgo de perder una oportunidad invaluable para alcanzar la alternancia si no une a todas las fuerzas de oposición local. Y también en el Estado de México, donde el PRI sostendrá la última batalla por la supervivencia en su principal bastión a nivel nacional. En esta edición de Norte a Sur hablamos de elecciones, estrategia y el 2023. Bienvenidos a De Norte a Sur, este podcast en el cual hablamos más allá de las izquierdas y las derechas, analizamos las situaciones políticas, pero en lugar de que platiquen, pues lo más común, que es muy respetable, pero que platican reporteros, periodistas o incluso exfuncionarios o expolíticos, aquí platicamos dos consultores políticos que nos dedicamos a hacer estrategias de comunicación y campañas electorales y que tenemos el honor de haber sido premiados por la Academia de Washington en los premios más importantes a nivel internacional. Los saluda Mario Padrón y está conmigo como cada emisión mi colega Víctor Mancera. ¿Qué tal, Mario? Un gusto, como siempre, estar en esta transmisión donde semana a semana pues vamos platicando de los temas que van saliendo dentro de la agenda, pero también vinculándolos a la técnica, el método que nos puede ayudar a la estrategia política y particularmente a la comunicación política, y qué mejor que hacerlo con alguien que sabe, como nuestro querido fundador y director del Grupo Estratega, como es Mario Padrón. Bien lo decía él, también premiado por la Washington Academy of Political Arts and Sciences. Y bueno, Mario, pues listo para platicar de lo que ya hablábamos un poquito en el intro, que es de la investigación, particularmente las encuestas, la investigación cuantitativa y el rol que tiene tanto en las campañas como en el desarrollo de la estrategia de la comunicación de gobierno, que muchas veces también pues es una continuación, ¿no?, de lo que vamos haciendo en campaña. Claro. Y cómo vamos hilando lo que logramos capitalizar en una elección para que a lo largo de 3 años, de 6 años, podamos obtener pues resultados que nos permitan dejar legado, que creo que es lo más importante cuando estás tú haciendo un proyecto político de largo aliento. Y además recuerden, compañeros, que, o sea, quienes nos escuchan, que Víctor y un servidor tratamos de darles esta visión desde los que hacemos campañas, estos que normalmente estamos como bajo la mesa o en las, nos llaman que las sombras, medio místico. No se preocupen, es una estrategia y un trabajo, pues no les diría que muy normal, pero está padre, y entretenido, pero entre ellos tratamos de tocar temas coyunturales. Y decidimos este tema esta semana porque Mitofsky sacó un resultado de investigaciones de intención de voto por partido, estado por estado. Ya hay otras que también vamos a compartirles, pero honestamente la plática que tuvimos Víctor y un servidor fue eso, ¿no? Que platicamos sobre lo que publicó el equipo de Roy Campos en el que es México hacia la elección de 2024 por estado, y sacaron su primer reporte, le llaman boletín número 1, en el cual nos dan los datos con medición hasta junio de 2022 y nos hablan de cuál es la intención de voto por partido en cada uno de los 32 estados de la República. Y nos salieron temas muy interesantes y de aquí vamos a ir platicándoles también cómo leemos una encuesta, cuál es la importancia de la investigación, como nos dice Víctor, y cómo podemos irlo implementando para diseñar una estrategia que sea efectiva y que cumpla los objetivos que se están trazando. Así es, Mario. Pues yo creo que para ir haciendo un pequeño resumen sobre este estudio, esta investigación que arroja Mitofsky, yo creo que es más fácil hablar de cuáles son los resultados que obtiene la oposición, porque pues en el grueso de los estados tenemos un dominio muy claro de Morena. Si lo vemos solo por partidos, Mario, no sé si quieres que lo empecemos a platicar así, pero si lo vemos por partidos separados, el PAN, individuales. Exactamente. El PAN, como es natural, tiene Aguascalientes, tiene Guanajuato, que son, digamos, sus bastiones tradicionales. Obviamente, también el caso de Querétaro. Curiosamente, en Tamaulipas está ahí apareciendo también como uno de sus casos importantes, a pesar de que acaban de perder de una manera compleja en el estado de Tamaulipas. Hay que decir que quizás las encuestas más imprecisas este año se dieron precisamente en Tamaulipas, y ya platicaremos por qué esto ha ocurrido. Le da un margen de ventaja en el caso de Coahuila, que es un caso importante, al PRI, perdón. Hay que mencionarlo. Estos, los que te acabo de mencionar, Tamaulipas, Querétaro, el caso de Guanajuato y Aguascalientes, tiene una ventaja clara Acción Nacional.
En el caso de Tamaulipas, la realidad es que estamos viendo que Morena trae un 26.9 contra el 21.9 que traía por ahí el PAN. Hay que decir que en la elección de este año, recordemos que Tamaulipas tuvo una alianza, la Alianza Va por México hizo ahí su esfuerzo. Hay un estudio muy interesante de cómo bajó la participación en Tamaulipas, porque el gobernador que va saliendo, Cabeza de Vaca, obtuvo bastantes más votos que ahora Américo Villarreal, el gobernador electo de Tamaulipas por Morena. Pero vamos al caso del PRI. En el caso del PRI tiene Coahuila con cierto margen, el estado de Durango, que acaba de ganar también la Alianza Va por México, encabezada por un candidato del PRI. Y nada más nos quedaría comentar los casos donde Movimiento Ciudadano se ha hecho fuerte, donde se ha mostrado como una alternativa viable, que es Jalisco y Nuevo León. Claro. Donde, hay que decir que tampoco son márgenes muy amplios y que buena parte de ellos están dentro de lo que llamaríamos el margen de error, Mario, que creo que es un buen momento para hablar de ese concepto, qué significa y por qué es importante tomarlo en cuenta cuando estamos haciendo estas lecturas. Claro, mira, entre lo que nos compartiste que fue esta primera radiografía de lo que sucede, básicamente suma más o menos así. De los 32 estados, 8 son en los que Mitofsky, o en sus mediciones, considera que hay 8 estados en los que pudiera haber contienda. O sea, como diría, creo que fue Marcos Santiago Krill, ya no sé, que hay tiro, ¿no? En esos 8 estados. Así es. Hay posibilidades para la alianza opositora, o bueno, para algún partido de PRI o PAN. Y en todos los demás, Morena va arriba por más de 5 puntos, según esta medición. Así lo decidió estratificar los del equipo de Mitofsky. Y entre ellos, donde dice estos 8 estados, no quiere decir que esté arriba el PAN o el PRI, es que está en menos de esos 5 puntos. Solamente arriba, que esté arriba, marca, si no me equivoco, Coahuila, el PRI arriba por 29 y Morena 22. Que fíjate que ese caso... Y creo que Guanajuato. Ese caso no me queda a mí muy claro, Mario, tampoco. Porque estamos hablando de, si hacemos la lectura directa de la encuesta, son 7.2 puntos arriba para el caso del PRI en Coahuila, sí. Que hay que decir que tiene mucho que ver con el desempeño que está teniendo el actual gobierno allá y particularmente yo creo que una de las mejores operaciones político-electorales que tiene el PRI, que es el estado de Coahuila, pero sí te habla de que Morena tiene un riesgo importante de perder una oportunidad nuevamente, porque ya ocurrió en la elección anterior a gobernador, donde estaba esa posibilidad, y Morena, yo creo que si no hace las alianzas adecuadas, si no hace las alianzas necesarias, Coahuila está en riesgo de mantenerse como el único estado, Mario, que se mantendría bajo el cobijo del PRI, si omitimos el caso de Durango, que es una alianza, y dando por hecho que todo pareciera indicar, a partir también de esta encuesta, que el Estado de México va a estar con Morena. Que de eso vamos a platicar, qué pinta que se vea para el 2023 con el Estado de México. Entonces de comentas, pues sería una frase interesante, ¿no? Te imaginas que así como de película de Hollywood, es el último bastión priista, ¿no? Algo así vendría saliendo. Si fuera con Coahuila, esta es la situación. Bien, entonces lo que nos platicabas, Víctor, que nos compartiste, básicamente es así, 8 estados que considera esta medición que hay contienda o que están arriba o cerrados, tanto PRI o PAN o MC, y entre ellos, ¿qué es el margen de error? El margen de error que nos comparte Víctor es que ninguna encuesta, algo importante para que todos tengan en cuenta, es que ninguna encuesta, ninguna medición cuantitativa, o sea, que mide esos números fríos, ninguna de estas mediciones es absolutamente exacta y con un resultado riguroso. Se le llama que es una fotografía del momento, porque depende del contexto en el que está envuelto en ese momento, que hizo la medición y la pregunta, pero normalmente a lo más que aspira una investigación cuantitativa o una encuesta es a que tenga un más menos 3%. Eso es lo más que aspira comúnmente. ¿Esto qué es? Que si en un estado tengo, ejemplo, 25 contra 28 puntos, realmente se considera empate técnico. Porque ese que tiene 28 podría ir 3 puntos para abajo el margen de error o 3 puntos para arriba. O sea, podría arriba por 6 o podría irse un empate técnico del otro, porque él bajaría 3, quedaría 25 y de 25 sube a 28. Mientras esté en ese margen, se considera empate técnico. Entonces, por ende, el equipo de Mitofsky
ponen en este punto como que están en batalla o en contienda o cerrados en un +/-5, no porque sus encuestas sean del margen de error 5, sino porque les deja 2 puntos de diferencia naturales, ¿no? de los que no entrarían en el margen de error. Así es. Pero es algo muy importante tener en cuenta. Cuando vean una encuesta que a lo mejor el candidato o partido de su preferencia va abajo por 3 puntos o menos, es un empate técnico, no quiere decir que vaya a ganar el otro. Ya la estadística hasta ahí llegó. Así es. Entonces, primer punto para que tengamos en cuenta leer una encuesta. Así es, Mario. Yo haría referencia para, si hablamos de... Hay que decirle a la gente que nos concentramos con el tema en este momento del Edomex y de Coahuila porque son los 2 estados que van a elecciones en este 2023 y que son estados importantes. En el caso de Edomex, porque es el mercado electoral más importante en provincia, o lo que llamamos ahora el interior de la República. Yo creo que ya... provincia yo creo que ya está mal visto, ¿no? Como... políticamente sí, incorrecto. El interior también, ¿no? Sí, parece que... Y el interior tampoco está como que muy padre, ¿no? Sí, porque al final parece que seguimos en la colonia. Pero en el caso de Edomex, por ejemplo, nada más para dar otra fuente, en el caso de Massive Caller, hasta el momento le dan 36.2% a la que pareciera que es el Delfín de Andrés Manuel López Obrador en el Estado de México, es Delfina Gómez. Contra, ¿no? Exactamente, contra Enrique Vargas, 32.4, de lo que podría ser la alianza PRI-PAN-PR, de la alianza Va por México. Entonces estamos hablando ahí de 4 puntos aproximadamente. En el caso acá de lo que estábamos platicando de Mitofsky, la alianza, vamos, los partidos en separado, porque ahorita podemos hablar de lo que ocurre cuando se hace esta suma aritmética, pues la realidad es que no hay quien le compita. Pero si vamos a las alianzas, a la suma directa, ahorita platicaremos sobre si es válido hacer estas sumas 1 más 2 más 3, si esto es verdaderamente válido. Pero aún así, en el caso de Mitofsky, le está dando 10 puntos de ventaja a Morena, 27 contra 37, casi 10 puntos de ventaja, 27.8 contra 37.6. Que es, digamos, si hay un estado, yo creo que casi le duele más al PRI perder el Estado de México que perder la presidencia de la República, claro, porque es desde ahí de donde se han sostenido los proyectos importantes de los últimos años. Y recordemos que Enrique Peña Nieto, el último gran candidato del Grupo Atlacomulco, pues era heredero de esta corriente política priista en el Estado de México. Y además el Estado de México es considerado como el preámbulo a las presidenciales, por el gran mercado electoral que representa, también por todo el tema cualitativo que representa también en cuestiones de poder y grandes grupos de poder que han salido como el Grupo Atlacomulco, entre otras cosas. Entonces hay que ver qué pasa. Si perdiera el PRI el Estado de México sería considerado como su más grande derrota hasta el momento, ¿no? Así es. Creo que es importante hablar de esta suma, porque en este mismo estudio que la gente puede consultar, si entran ahí a la página de Mitofsky, lo que se van a encontrar después de esta evaluación de preferencias electorales por partido es las alianzas. En el caso de Morena, PT Verde, me parece que es hasta cierto punto más comprensible porque son partidos que se han coaligado durante varios años en los últimos procesos electorales. Entonces creo que al final del día, al ser partidos muy minoritarios, en el caso del PT y el Verde, yo creo que sí pudiéramos considerar que esto ocurra, salvo casos muy locales donde haya una identidad de los petistas, de la gente del Verde que diga, no, si vamos con Morena yo no voy, sería rarísimo. En el caso de la Alianza Va por México, creo que pudiéramos entrar en este debate si todos los panistas se animarían a ir con un candidato priista o a votar una alianza que incluye al PRI, el némesis del PAN por décadas, y que de pronto a partir de esta estrategia que hasta este punto nosotros en general nos ha parecido bastante polémica, bastante cuestionable, la Alianza Va por México, pero cuando se hace esta suma directa, porque no hay la pregunta de la alianza, hay una suma directa, nada más una suma aritmética. Correcto. Entonces el PAN empieza a tener ya una relevancia distinta en Aguascalientes, en Coahuila, en Chihuahua, en la Ciudad de México, en Durango, en Guanajuato, en Jalisco, en Michoacán, en Nuevo León, que hay prácticamente un triple empate ahí, en Querétaro, en Tamaulipas, en Veracruz, en Yucatán y en Zacatecas, ¿sí? Entonces el panorama es muy distinto. Y creo que la esperanza de quienes promueven la Alianza Va por México es de que este escenario donde la gente va a votar básicamente un voto de castigo en contra de Morena,
se va a sumar a la Alianza Va por México. ¿Tú qué piensas, Mario? ¿Va a funcionar? ¿Tú crees que es válido hacer estas sumas directas? Mira, yo creo, lo hemos platicado antes y en anteriores capítulos y consideramos que no. Estas sumas aritméticas no pasan al 100% y es lo que a tener en cuenta. Honestamente, cuando leímos esta encuesta, a mí me llamó mucho la atención que el equipo de Consulta Mitofsky diera un resultado con esta suma aritmética al 100. Yo sí esperaba que hicieran la pregunta tal cual. ¿Votarías por la alianza PAN-PRI o PAN-PRI-PRD? Que cambia por completo que te lo pregunten directo a que sumes al que te dijo yo voto por PAN, yo voto por PRI y lo sumo. Parece igual, pero para nada es lo mismo. O sea, parece similar, pero no es. Entonces, aquí sí hay un tema que me extraña mucho del equipo de Consulta Mitofsky. Me extraña mucho también, sobre todo, porque como es dirigido por Roy Campos, y Roy Campos ha dicho públicamente que estas sumas aritméticas, concuerda con nosotros, en que no suceden, porque recuerden que al final del día somos seres humanos, no nos perdamos en estos números, somos seres humanos. Entonces sí, un caso muy común, con respeto para cualquier militancia y preferencia partidista, pero voy a tomar de ejemplo al PAN, ¿ok? Porque hemos visto en diferentes estados que sí ha habido una militancia dura del Partido de Acción Nacional que sí se siente agraviada con la alianza con el PRI, que sí dice no, que limitó su voto, muchos por primera vez incluso a decir no voy a votar por esta alianza porque en su imaginario colectivo, en su formación, no concebían una alianza con el PRI, que por décadas lo consideraban como su enemigo directo, ¿ok? Políticamente hablando. Y unos votaron en contra o incluso nada más decidieron, ¿sabes qué? Mejor no voy a votar y no participo por la molestia y lo que pasa con sus dirigencias. Yo creo que aquí también entran muchos temas cualitativos, muchos temas emocionales, muchos temas sociales, pero entre ellos creo que el gran tema de esta no es que una alianza no sea posible, es que una alianza con una historia tan antagónica es complicada y creo que eso no lo habíamos vivido en la historia política del país. Es diferente que los considerados partidos satélite, que básicamente es un partido pequeño que hace una suma con otro, y que no está mal, es una cuestión estratégica. Otro día platicaremos en un capítulo sobre ello y cómo pueden funcionar en estrategias, que podríamos tomar como ejemplos, y lo decimos con mucho respeto, solamente con visiones estratégicas, como casos como el Verde, casos como el PT, que en muchos estados y muchos territorios no tienen mucha presencia, pero sí pueden cumplir una parte estratégica dentro de. Ejemplo, en el estado de Campeche, en la elección pasada, gana la alianza de Morena, y realmente la diferencia la da los votos que sumó PT, por ejemplo. Y eso así funciona. Pero una antagónica como esta alianza Va por México, que ya mostró sus propios resultados, ya tenemos históricos, lo pueden pasar a escuchar el capítulo de si la alianza funciona o no. Ahí sientan temas cualitativos más fuertes, en los cuales sin mucha militancia, como por ejemplo, no concibe esa alianza, y yo veo muy complicado que esta matemática del que dijo yo votaría por PRI o yo votaría por PAN, podamos sumarlos en 2 más 2 son 4. Y digo, ahora que mencionas tú el caso de Campeche, recordemos que Campeche acaba de tener elecciones donde hubo prácticamente un triple empate, pero cuando vemos acá la alianza amplia, donde se suma Va por México con Movimiento Ciudadano, pues prácticamente están empatados con Morena. Entonces yo creo que sí vale mucho la pena hacer encuestas, y creo que, digamos, ya hablando de las recomendaciones que pudiéramos hacerle a quienes están en la preparación de un proyecto electoral, claro, es hacer la pregunta, o sea, si este es el escenario, este es el resultado, porque lo demás son apuestas bastante riesgosas, ¿no? Pero te voy a decir algo, Mario. Yo creo que este material está hecho precisamente para generar algo de polémica y para que circule, porque la siguiente consideración que se hace es la alianza amplia, es decir, esto de sumar, ¿qué pasaría si el sueño de Claudio X González llegara a hacerse realidad y se sumara a Movimiento Ciudadano? Y evidentemente se suman muchos estados. Ya vemos una competencia mucho más pareja, pero digo, Dante Delgado, y ya hemos hablado de él anteriormente, lo ha hecho con todas sus letras, ni nos inviten y déjenos invitar, nosotros no vamos, porque él tiene una lectura muy clara de que pudiera ser esta tercera vía, esta amenaza naranja de la que platicamos en episodios anteriores, que les recomendamos mucho revisar. Pero ahí, Mario, me parece que sí, al final creo que son pues los sueños guajiros de quienes creen que se puede planchar
entre este 2022 y principios de 2024, una visión política para la gente donde tiene sentido, o donde tenga sentido una alianza de este tipo, Mario, porque pues la verdad es que esta alianza amplia es otra vez, es nada más sumar lo que tiene Movimiento Ciudadano. Entonces, Víctor, para toda la audiencia que nos escucha, punto número 1, hoy día en el contexto actual, el tip del consultor es que si van a hacer una medición cuantitativa, una encuesta, pues, y van a medir preferencia por partido, una recomendación que se les comparte y que nos comparte Víctor es que sí, midan, oye, ¿votarías PRI? ¿Votarías PAN? Ejemplo, sí, y saquen los números. Y si quieren medir alianza, pregunten, ¿votarías por una alianza PRI, PAN, PRD juntos? Porque no sabemos si va a cambiar la respuesta y el comportamiento del electorado. Entonces, es importante hacerlas tal cual. Pero que me gustaría sumar una parte más, también para todos los que nos escuchan, que también tengamos en cuenta un pequeño detalle cuando vemos encuestas. Los que diseñamos estrategias electorales, hay dos tipos de encuestas, las que hacemos públicas y las que son insumo estratégico. Entonces, y a veces es la misma, solamente que ciertos resultados con intenciones de conveniencia se muestran y tales otros se quedan como insumo estratégico porque sirven para hacer la estrategia de cómo vamos a llegar. Entonces, tengamos en cuenta esa parte, por eso les recomendamos, chequen el más o menos 3%, el margen de error. Otra parte muy importante es la metodología. Y no es que una sea mejor que otra, sirve para diferentes cosas. Ejemplo, normalmente Mitofsky hace encuestas cara a cara, o sea, en persona, casa por casa. ¿Ok? Un caso como Massive Caller, que también es una marca que hoy es muy famosa, pero Massive Caller hace encuestas telefónicas, lo cual sirve porque hace un tracking, es mucho más rápida, pero su margen de error es mayor y también su universo pues se limita únicamente a quien tenga dispositivo, que si bien hoy ya somos muchos, pero cambia la metodología. Entonces, tener en cuenta eso, vean por dónde viene, cuál es la metodología, cuáles son los márgenes de error y sobre ello puedan verlo. Ejemplo, si hay un estado donde hay muchas zonas rurales, pues quizá una medición telefónica como la Massive Caller no sea la más acertada. No es que no sirva, claro que sí funciona. Pero en zonas urbanas definitivamente puede darte una buena medición. Tengan en cuenta esos detalles. Y dos, recuerden que medimos partidos y lo más importante también hay que medir las caras, los nombres, que esa es otra parte de midiendo. No, nada más para cerrar lo que acabas de decir, Mario, a mí sí me parece indispensable que la primera encuesta, la encuesta desde la que parte la estrategia, el diseño estratégico, tiene que ser domiciliaria, cara a cara, porque no tiene nada que ver el tema de las encuestas telefónicas, que pueden ser útiles precisamente para lo que tú ya decías, el seguimiento, el tracking. Porque muchos de los colaboradores que están en las campañas, mucha de la gente que se empieza a involucrar en temas electorales, ve una encuesta y quiere imaginarse que esa encuesta va a replicarse un mes, 2 meses, 3 meses después. O un año. O más. O un año. Y un tracking al final del día nos permite ir encontrando esa línea, cómo se va moviendo la tendencia, vamos para arriba, vamos para abajo, qué es lo que está sucediendo, para que entonces sí podamos hacer cierto ejercicio de prospectiva en determinar si tenemos la inercia correcta, tenemos la inercia ganadora, nos están refrenando, está subiendo el rival, ¿qué está sucediendo? ¿Sí? Pero esto es un seguimiento que tiene que hacerse a lo largo del tiempo. Hay muchos equipos, hay muchos candidatos que no quieren invertir en investigación y yo lo entiendo porque al final del día, cuando tú haces tus presupuestos, dices, bueno, es que hago más publicidad, le invierto más a la pauta o hago investigación. Sí es necesario encontrar recursos mínimos para darte cuenta si esta inversión que tú estás haciendo en el resto de los esfuerzos político-electorales está funcionando. Porque al final, si lo quieres ver así, es una inversión que te permite que la gran inversión tenga el rendimiento que tú estás esperando, ¿no? Entonces, la investigación es el germen del que nace la estrategia. Todo lo que se genere en comunicación política que no tenga como partida el entendimiento de la gente, del contexto, de las preferencias, las identidades partidistas, de los careos, como tú bien mencionabas, de los problemas percibidos, de cómo se mueven los números cuando está el tema de las alianzas, etcétera. Entonces, si no tienes esa información, estás haciendo una apuesta muy riesgosa. Y ahorita que hablábamos del tema de las alianzas, porque te aseguro, Mario, que esto va a ser una inquietud que le va a surgir a muchos candidatos en las escenas locales.
¿Vale la pena la alianza? ¿Debería yo sumarme a este proyecto? Hagan un ejercicio muy simple. Casi todas las encuestas más básicas te preguntan, ¿por qué partido usted nunca votaría? Y hagamos el cruce. ¿Pierdo o gano? Porque obviamente las dirigencias que están insistiendo en una estrategia que ha fracasado una y otra vez, lo que les van a decir es, mira, el PRI tiene tanto, el PAN tiene tanto y Movimiento Ciudadano tiene tanto, si lo sumamos ganamos. Sí, pero no, como bien decías, no, la gente no son fichas, la gente no son canicas. Sí, no son barajas que tú puedes agarrar y decir, ya las traigo. No, eso no funciona así. Y hay que comprobarlo en una encuesta. Si hay rechazos a los partidos, si hay compatibilidad del candidato con las audiencias, con los segmentos, y a partir de ahí decidir, ok, esta alianza funciona o me va a hacer daño, y bueno, por lo menos llevar la conciencia de que estás partiendo de ese hándicap. Claro, sumándome a lo que comentas, por ejemplo, compartías en estos que estamos compartiéndoles, pues, recomendaciones, tips, visiones que entre mi colega Víctor y un servidor vamos compartiendo con ustedes. Ejemplo, tú comentabas, y concuerdo contigo, que la recomendación 1 es, si vamos a hacer una encuesta, la primera medición, la número 1, debe ser cara a cara, casa por casa, física, presencial, ¿ok? Y además también tener en cuenta un fenómeno que pasa muy común, es que el candidato o el equipo de la campaña siempre queremos medir, oye, ¿cómo estoy posicionado? O sea, la gente me conoce, medición 1, ¿no? 2, votarían por mí, y tener en cuenta que si bien sí hay que medir eso, tanto nosotros como los contrincantes o posibles contrincantes, esa medición 1, esa 1 de la que nos comparte Víctor, hay que incluir sobre todo, no es un tema de egos, de saber cómo vamos, nos da piso, sí, pero sobre todo, ¿qué necesidades tiene la ciudadanía? El público elector, el público meta, cómo lo ve, cómo nos percibe, es para conocerlo a él. Exacto. Para conocer al grupo de electores. Sobre todo en la primera, porque de ahí es donde se van a poder trazar los puntos de partida de la estrategia. Y miren, lo comparto tal cual lo platicamos nosotros desde Grupo Estratega con otros clientes que hemos tenido, y compartimos, es que esta primera parte de la medición es como que a un chef le digas que cocine sin haber ido al supermercado a comprar ingredientes. O sea, no puede hacer un platillo, man. O sea, es complicado. Entonces, ¿se pueden hacer cosas y actividades? Sí, pero para hacer un platillo bien, gourmet, como debe ser, se requiere de ciertos mínimos de investigación. Y la diferencia, como nos compartió Víctor, entre si tengo los datos para poder saber por dónde vamos, ya que yo sepa cómo conocemos, cómo es la ciudadanía, qué problemas tiene, qué perciben, en qué punto estamos nosotros, en qué punto es el contrario, nos conviene la alianza o no, etcétera, podemos trazar un camino. Y una estrategia, lo digo entre comillas, que no tiene base y sustento en la investigación, lo digo con mucho respeto tal cual, pero es una ocurrencia. Todo lo que no tenga sustento científico es una ocurrencia. La diferencia entre ocurrencia y creatividad, que es que tiene datos, que nos basamos desde un punto de partida, que hubo una metodología, que hay datos científicos, que hay medición, entonces podemos entrar con creatividad. La creatividad tiene esa parte, pero si no, es ocurrencia. Y creo que a nadie que le apueste a un proyecto político va a sacar las ocurrencias, ¿no? Entonces lo que tratamos de evitar por completo. Y también sumamos otra parte muy importante, es que esa primera inversión, que es importantísimo, como decía Víctor, que se pudieran, como compartías Víctor, que se pudieran conseguir esos mínimos recursos, es que cuando se diseña una estrategia hay 2 cosas que vas a poder ahorrar y optimizar: tiempo y dinero. Así abiertamente lo decimos tal cual, con sus palabras como son. Y hay 2 activos más importantes: nunca el tiempo es suficiente, no importa cuándo empecemos. Y bueno, en recursos pues siempre se gustaría tener más para poder hacer un mejor trabajo, siempre. Pero entonces inviertan en una investigación seria, formal. Si no, con Víctor y conmigo, no se preocupen, busquen profesionales que tengan conocimiento sobre el tema, asesórense para ello, para que puedan diseñar un plan y una ruta estratégica para que optimicen tiempos y dinero. Sí, Mario, yo no podría estar más de acuerdo, y creo que muchas veces se menosprecian las encuestas porque no se comprende qué significa la investigación.
Porque cuando les decimos que la encuesta es lo mínimo, estamos hablando de lo mínimo mínimo, porque necesitamos obviamente el análisis histórico electoral, necesitamos la encuesta, necesitamos el tracking, necesitamos los grupos de foco, necesitamos las entrevistas a profundidad, necesitamos el social listening en redes, digital, y a partir de toda esa investigación es de dónde sale la estrategia, pero la encuesta es lo mínimo elemental. ¿Sí? Entonces, no es que ya tengo la encuesta, ya hice la tarea de tener una base, sí, es muy buena, es muy importante, pero hay que tener conciencia de que una campaña profesional va a requerir de todos estos elementos. Obviamente, nunca hay una campaña que tenga los recursos óptimos para, a lo mejor, hacer todo lo que quisiera en investigación y además la mejor publicidad y contratar a todos los consultores del mundo y el director de arte y etcétera, ¿no? Todos esos grandísimos equipos que hay en una campaña presidencial, por ejemplo. Pero el hecho de que tengamos la noción de que se requieren todos estos insumos, yo creo que nos da una claridad de que la encuesta es verdaderamente un asunto indispensable en este desarrollo, ¿no? Ahora, hay que decir, seguramente muchos de quienes están empezando en el mundo de la política se preguntan, bueno, ¿y la encuesta qué debe contener si hago una primera encuesta? Quiero empezar con seriedad, me quedan a lo mejor 2 años de trabajo para llegar fuerte a la precampaña, para competir internamente en mi partido. ¿Qué debería hacer? Y desde mi punto de vista, Mario, no sé si lo compartas, pero el primer elemento que habría que medir sobre todo para establecer la viabilidad electoral de un político, de un proyecto, es nivel de conocimiento. Por completo. Porque al final del día, la gente va a votar aquello que conoce, aquello con lo que está familiarizada, ¿sí? Y buena parte del reto de trabajar la marca política personal a lo largo de este tiempo, que te permite pues tener un capital propio independiente del partido, independiente del contexto, va a requerir que la gente te conozca. Y para saber si está funcionando o no está funcionando tus esfuerzos, haces una encuesta de inicio para saber cuál es tu punto de partida, para que a lo largo de ese trayecto, digamos que vas llegando como a los pits, ¿no? Los pits son las encuestas de tracking, vas midiendo qué tanto avanzas y si vas en el camino correcto, te desviaste o te detuviste sin querer. Pero es importante tener esa base para saber dónde estoy parado, dónde está parada la gente, dónde están parados mis contrincantes, dónde están parados los actores políticos asociados al entorno político electoral, es decir, los distintos niveles de gobierno, evidentemente los partidos, muy probablemente ciertos personajes que tengan mucho peso en los estados, y a partir de eso yo ya me puedo plantear, a ver, ok, voy a seguir esta ruta, este mensaje, con este relato, con este personaje, en estos canales, para esta audiencia, etc. Pero es importantísimo entender que si bien hoy estamos hablando de encuestas, posteriormente hablaremos de estos otros insumos de la estrategia, claro, pero la encuesta es de paso 1, ¿no? O paso 0, diría yo. Sí, claro, va de cajón. Y entre esto que les compartimos, sabemos que no hay como la percepción, yo le llamo así como de mito, de que siempre que se piensa, oye, es que trabajan haciendo campañas electorales, o alguien que aspira a un cargo público con su equipo. Entonces dicen, sí, es que una campaña seguramente tiene muchísimos recursos, ¿no? Y sabemos que no es cierto. O sea, si bien hay presidenciales muy grandes, también depende de qué partido, pero todos los proyectos políticos empiezan con equipos pequeños y con pocos recursos. Cuando vas por una regiduría, por una diputación local, o sea, ni siquiera hay alcaldías muy pequeñas también, o sea, hay esos fenómenos, se sabe, y la mayoría de campañas son así. Entonces, también lo que siempre se comparte en el mundo de la consultoría es que nos hablan de la gran campaña, con los grandes recursos, con todas las investigaciones. Y me encanta esto que compartes con los amigos, Víctor, que es esto de que puedes decir, oye, ¿cuáles son los mínimos si estoy empezando? Y bueno, punto 1, como comentas, si van a hacer una pequeña encuestita o un sondeo de opinión, a veces no hay recursos para una encuesta, a lo mejor el territorio más pequeño, pero que empiecen con algo, que tengan algo que les dé cierta luz y dirección. Nivel de conocimiento, que es saber si te conocen, como comenta Víctor, no pueden votar por alguien que no conozcan, que es el paso A. Ya que tienes nivel de conocimiento, preguntamos intención de voto, ¿votarías por él con este partido? Y rubro 3, que le sumaría, es importantísimo, hay que medir y preguntar cuáles son las problemáticas que percibe la ciudadanía. Percibe problemas en salud, percibe problemas en inseguridad, lo percibe en la economía.
Hay una serie de batería de preguntas que se pueden usar para ello, para que entonces puedas saber qué problemas le duele a la ciudadanía, yo dónde estoy parado, a lo mejor mi nivel de conocimiento es bajo, bueno, a lo mejor abandero una causa de un problema que tiene la ciudadanía y va a subir mi nivel de conocimiento. Y ahí empezamos a desarrollar esta tesis, ¿no? ¿Ibas a comentar? Sí, lo único que te iba a decir, Mario, es que seguramente en la mayoría de los casos su nivel de conocimiento va a ser muy bajo. No se asusten, es normal. Claro. La mayoría de los aspirantes, la mayoría de quienes están empezando en este trabajo tienen un nivel de conocimiento bajo. A veces medimos el conocimiento del alcalde. El alcalde ya tiene un año y lo conoce el 70 y tantos % de la gente o menos. El alcalde de un municipio, ¿no? Entonces, que no se asusten con el nivel de conocimiento, tómenlo simplemente como un punto de partida y a lo mejor les puede ayudar a determinar que, bueno, a lo mejor no me da el tiempo para construir esta marca política personal, me voy con una campaña de partido o me voy asociado a este líder local que es muy fuerte. A partir de eso podemos tomar decisiones, pero que no se asusten, que no se desilusionen si el nivel de conocimiento no es el que esperaban. Lo importante es conocer la realidad, porque de la realidad es donde se construyen los triunfos. Por completo. Entonces creo que con esto vamos cerrando, amigo. Pasamos a Coahuila y Edomex. ¿Te parece? Coahuila y Edomex. Bueno, pues como bien decíamos al principio, Mario, el gran baluarte priista histórico era el Estado de México, porque tiene el mercado electoral más grande de nuestro país, porque es un espacio donde se han generado pues los grupos, las cúpulas de mayor peso al interior del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Con su último gran resultado, que fue la campaña de Enrique Peña Nieto. Todo indicaría que Morena tiene un dominio importante ahí, pero hay que recordar que hay lo que se le denomina ya en el Estado de México el corredor azul, donde el PAN tiene un peso importante, pero sí habría que esperar a tener resultados en términos de una encuesta que nos revele si esos panistas, si esos municipios donde el panismo está arraigado verdaderamente son anti-López Obradoristas, porque esta estrategia que está siguiendo Va por México no es una estrategia de suma, de proyecto, de enarbolar banderas, es una estrategia anti-López Obrador. Y si bien hay un segmento de la gente que está más al extremo opuesto en esta lógica López Obradoristas, anti-López Obradoristas, la realidad es que son minoritarios. Entonces habrá que estudiar si estos panistas se sumarían a un candidato priista y viceversa, si los priistas estarían respaldando a el PAN. Yo creo que en el caso del Estado de México todo indicaría hasta este momento, salvo que algo extraño pase, que Morena está bastante adelantada en ese sentido y que van a presentar nuevamente a una candidata que ya tuvo la experiencia, que ya hizo la campaña, que ya recorrió el territorio, que ya está muy reconocida, que tiene un apoyo enorme del presidente López Obrador, que es Delfina Gómez. Y en el caso de Coahuila, lo que tenemos es un partido revolucionario institucional que, a pesar de haber pasado por los Moreira, de haber pasado por casos de corrupción espantosos, de haber vivido una violencia descarnada, pues sigue estando fuerte en Coahuila. Y si Morena pretende, digamos, ser competitivo, no la tiene nada fácil. Tiene ya la experiencia de una derrota muy torpe hace 5 años, hace 6 años, donde al final yo creo que la lección que debieron haber obtenido en aquel proceso es que se necesitan las alianzas con los partidos que tradicionalmente van acompañando al movimiento, pero también los partidos locales, ¿no? Es decir, tienen que encontrar la figura que logre atraer a esta izquierda, porque recordemos que el norte no es el sur, ¿no? Ahora que acá lo hemos comentado en otras ocasiones, que hay por ahí un paralelo donde empieza a perderse la atracción que tiene la izquierda, que es en el norte de la República, donde han batallado bastante más en el caso de Morena para penetrar, y el caso de Durango este año yo creo que es muy paradigmático de ello, el caso de Chihuahua el año anterior. Entonces, si verdaderamente quieren aprovechar esta oportunidad histórica de darle a Coahuila la alternancia por primera vez en un siglo, van a tener que hacer las alianzas y encontrar la figura que no solo que logre amalgamar a la izquierda, que insisto, no es una izquierda estructurada, que tenga grandes, un partido verdaderamente
profesional, como has dicho tú en otras ocasiones, que tiene sus estructuras y sus cuadros y le saben a las campañas. Claro. Morena está muy inmaduro en ese sentido. Y en el caso de Coahuila, sí necesitan sumar estas figuras que ya han competido contra el PRI, que le han ganado al PRI. Y bueno, sobre todo que logre también atraer a ese panismo que está desencantado, porque el panismo coahuilense está desencantado, está desarmado. Verdaderamente ha sido una tragedia tras otra para los panistas en Coahuila, y probablemente una buena figura muy distinta de la que está presentando Morena en otros estados pudiera darle otra cara a Morena, porque recordemos que Morena es un partido que no es exactamente programático. Tú ahí te encuentras expanistas, expriistas, gente muy radical de izquierda, gente que es bastante más conservadora. Entonces es un partido que gira alrededor de este concepto de la transformación que propone López Obrador. Entonces, en ese sentido, yo creo que en Coahuila sí se podría plantear un proyecto distinto al que Morena ha propuesto en otros estados. Y en el caso del PRI, su virtual candidato, pues es un joven, es un candidato joven que pues, le está dando la oportunidad al PRI de presentar una cara distinta de los viejos dinosaurios que han mantenido por allá largo tiempo. Manolo Jiménez, que fue alcalde de Saltillo y que actualmente lleva las labores de desarrollo social del gobierno del estado y que le está sirviendo, digamos, para placearse. Y que, pues, digamos, cuando revisamos quiénes son los candidatos ideales o con más apoyo, en el caso del PRI, él tiene el casi 72.9% según la encuesta de Rubrum, que también, como es el caso de Massive Caller, es telefónica, pero a mí me parece muy evidente que el proyecto es Manolo Jiménez, y yo creo que va a tener una campaña compleja para sostenerse y no caerse en el tiempo, porque, insisto, el desgaste que tiene el PRI en Coahuila es impresionante, es enorme. Si bien... Bueno, en todo el país, ¿no? En todo el país. Sí. En el caso de Coahuila, quizás lo que les ha sostenido un poco en términos de imagen es cómo descendió la violencia, porque Coahuila tuvo unos niveles de violencia, vamos, es vecino de Tamaulipas, vecino de Nuevo León, esta zona, digamos, de la frontera chica, donde había una violencia increíble, y sí se logró reducir estos números, pero al mismo tiempo se están generando mucha inquietud con respecto de la policía del estado, que ha pasado a ser ahora el azote de la gente ahora no se queja del crimen organizado, sino de las autoridades, y eso está generando muchos desgastes en esta región. No obstante, el PRI ha logrado respirar, sostenerse. Vamos a ver si no se les convierte esto en lo que yo llamo una campaña de paracaídas, ¿no? Donde tú estás esperando no bajar lo suficiente para que te cruce el rival en las encuestas, ¿no? Claro. Va a ser una batalla muy fuerte, la de Coahuila. En el Estado de México todo pintaría para ser bastante más terso. Vamos a ver qué pasa, porque, como bien dicen, no todo está cantado y falta todavía pues unos meses más. Yo creo que para noviembre de este año ya deberíamos tener como mucha claridad de quiénes van a ser los dos gallos oficiales de estos proyectos de país en sus versiones locales, y pues qué ocurre en los próximos meses en la construcción de esos proyectos, porque algo que es complicado es que el PRI ya está trabajando con mucha fuerza, por ejemplo en el caso de Coahuila, pero en Morena yo no veo que sus propios candidatos tengan ni el tiempo ni la dedicación de estar construyendo esa marca, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Va a ser un caso muy interesante y vamos a ver si finalmente Coahuila deja de ser el único estado donde no se dé la alternancia, dando por hecho que en el Estado de México también va a ocurrir así. Entonces, Aloy, con la lectura que nos das, que nos compartes de los estados como está el norte, es que en Coahuila el PRI tiene amplias posibilidades, ¿o se percibe? Sí, Aloy. Sí. Mañana no sabemos, pero Aloy. Lo que sucede es que, a ver, después de no haber alternancia nunca en la historia, lo natural, digamos, sería este apetito de la gente de tener algo diferente. Pero tienes que tener una alternativa y la alternativa no está dada. Yo creo que quien va a terminar de definir ese resultado, Mario, serían los panistas desencantados que después de tantas luchas no han logrado acercarse siquiera al objetivo que era ganar la gobernatura del estado.
Interesante, interesante. Entonces hay que darle seguimiento de cerca al caso de Coahuila. Y en el caso de Estado de México, al hoy, según todas las encuestas que hemos podido revisar, todos dan por amplia ventaja a Morena de aspirante comúnmente a Delfina Gómez. Sí, hay que decir también un tema, Mario, que ya se huelen las investigaciones por distintos casos de corrupción. Es decir, ya hay mucho trabajo en ese sentido. Particularmente hablamos ya en el episodio anterior, hace un par de episodios, acerca ya de la investigación formal contra Enrique Peña Nieto. Esto necesariamente va a involucrar a otros líderes del PRI. Hay investigaciones también ya en el caso del gobierno de Tamaulipas, donde no solo son panistas, sino también priistas los que están siendo señalados. Entonces yo no descartaría también que continuara toda esta campaña de contraste que ya Morena está realizando de manera muy intensa, que tiene, pues yo creo que su cara más visible con el caso de Laida, que le pega a... Sí, claro. que golpea al presidente, a lo que tenga enfrente, mano. Al presidente del PRI cada martes en la hora del jaguar, y la verdad es que ya cada vez se vuelve más ridículo el asunto, ¿no? Pero entonces yo creo que sí va a haber una campaña de contraste fuerte, una campaña negativa a lo largo de los siguientes meses para ir desarticulando las posibilidades que pueda tener el PRI de competir. Y bueno, vamos a ver qué tanto resulta, porque también hay que decir, el propio presidente López Obrador en el último par de meses se la ha visto complicada a nivel de aprobación, ha perdido un poco de tracción a lo largo de estos meses, unos 6 puntos más o menos, particularmente con este asunto de que no fue a la cumbre de las Américas, el tema del asesinato de los jesuitas en Chihuahua, el tema de esta tensión que tiene con Estados Unidos, el tipo de relación que se ha dado. En fin, vamos a ver si las cosas empiezan a pintarle mejor a López Obrador para que no solo se trate de contraste, porque al final puede bajar al PRI, pero sigue bajando también él. Claro. Entonces, esto vamos viendo entre las encuestas. Para que vayamos cerrando, colega, ¿qué te parece si recomendamos algunas páginas que vayan siguiendo? Uno, obviamente, sigan a Roy Campos, personaje reconocido, de décadas, sus mediciones, consulta Mitofsky. Hay una que tú nos recomendabas que hace como un compilado de varios resultados de encuestas. Sí, en polls.mx podemos ver ahí algunos agregadores, es decir, tiene la encuesta de encuestas donde vemos los resultados con todas las encuestas, un poco para tener una visión más amplia. Es muy interesante ese estudio, porque al final del día pues tú puedes ver cómo se van moviendo y qué encuestadoras se acercan más al final al resultado real, ¿no? Por lo menos en las elecciones de estos últimos años, para pues tomar nuestras previsiones sobre a quién creerle y a quién no, porque también hay que decirlo, pues hay un negocio importante ahí, particularmente con las encuestadoras telefónicas, donde varía mucho a lo largo de la campaña, y justo cuando está llegando el momento de la elección se ajusta curiosamente con el resto, ¿no? Eso ocurre, y por eso es importante verlas todas, digamos, en este gran panorama. Yo recomendaría también seguir por ahí a Rodrigo Galván de Demotecnia, que es un encuestador verdaderamente extraordinario. Parametrías son muy buenos también, y hay varias otras, ¿no? Pero es importante tener como varios insumos estadísticos para ir tomando, sobre todo ir viendo tendencias, y a partir de eso tomar decisiones inteligentes. Porque más recuerden que cada casa encuestadora tiene su propia metodología, su propia materia, su propia manera de hacer las preguntas y de hacer el levantamiento de preguntas. Entonces es importante que, si les interesa mucho este tema, busquen 3-4 fuentes, compárenlas. Víctor nos comparte este caso de Pulse MX, que ya te da como un primer compilado, en el que puede servirte hasta para que le llamamos el sur, para que te dé norte, ¿no? Para que nos dé un poquito de dirección. Y también hay otras que vale la pena todas valen la pena en su justa medida, ¿no? Ubicándolas. Lo que platicaba Víctor de las telefónicas, una de las más famosas hoy día es Massive Caller, porque comparte mucha información de manera pública, hasta te inscribes en un Telegram, también pasa con otras, y vale la pena verlas, pero tengan en cuenta a dónde va dirigido, cuál es el método, qué pregunto y cómo lo pregunto. Así es, y también pues ver la discusión. Yo creo que en Twitter es interesante ver la discusión entre encuestadores, porque vas aprendiendo bastante, digamos, de las metodologías que cada uno utiliza,
los cruces, cómo lo hacen, cómo lo observan. Porque algo que hay que comentar, y yo quisiera que no cerráramos el tema, Mario, sin hablar de esto. El proceso de encuesta es una investigación muy racional, ¿sí? Es decir, si tú le preguntas a la gente qué prefiere esto o esto, va a elegir. Si tú le preguntas a la gente una opinión, te va a dar una opinión. Eso no necesariamente se refleja el día de la elección, porque el acto electoral nace de las emociones, nace de la víscera, nace de condiciones psicológicas que no se reflejan necesariamente en la encuesta. En distintas metodologías tratan de cerrar esa brecha que ocurre entre la racionalidad y la visceralidad de las preferencias electorales. Normalmente la gente tiene una sensación muy basada en sus sentimientos, en sus ideas políticas de muchos años, y a partir de eso genera un juicio, y de ese juicio dice, esta es la opción correcta. Y cuando tú le preguntas en una encuesta, te dan razones, pero las razones son a posteriori, o sea, las razones son una argumentación para sostener una opinión que nace de las opiniones. Por eso las encuestas tienen que ser necesariamente fortalecidas dentro de la investigación, con una investigación cualitativa para no solo entender qué opina la gente, sino por qué opina la gente esto. Y de esto seguramente podremos hablar más adelante para ver cómo logramos dar ese salto entre el engaño involuntario que hace muchas veces la audiencia cuando contesta una encuesta, y que luego nos preguntamos cómo es posible que hace de 2 semanas teníamos estos números y el resultado electoral es este otro. Bueno, es que no son ni cercanamente lo mismo. No es lo mismo que alguien toque la puerta de mi casa y me haga preguntas que me hacen pensar y yo decido, que levantarme temprano el domingo, ir a buscar la casilla, ay, que no la encontré, ay, que voy y la busco y voy y voto. Claro. Son actos completamente distintos. Hago fila en el sol, me espero. Sí, claro. Oye, me encanta la idea de lo que estás compartiendo, y así como hoy platicamos y compartimos con la audiencia de Norte a Sur sobre las encuestas y sus mediciones, ¿qué te parece si en un siguiente capítulo podemos ir platicando de esto que comentas, de cuáles serían las investigaciones, la importancia de investigación y qué tipo de investigaciones se pueden incluir para desarrollar una encuesta? O sea, no una encuesta, perdón, una estrategia. Así es, podemos hablar de modelos porque hay muchos modelos para el desarrollo de estrategia, y creo que es bien importante que hablemos de esos insumos, porque yo creo que algo con lo que yo juego mucho es con esto de que cuando tú le preguntas a un político, a un aspirante o a un equipo, ¿tienen estrategia? Te dicen, sí, la estrategia es... Y lo que viene a continuación es desde el tipo de eventos, desde el tipo de imagen, desde el tipo de audiencia que quieren atacar, es decir, como lo que yo llamo migajas de estrategia, pero no una estrategia en sí misma. Yo creo que lo primero que habríamos de convenir en la industria, sobre todo para quienes están iniciando, es qué significa una estrategia, para hablar entonces de cómo la componemos, de cómo la diseñamos. Claro, porque podemos hacer muchos esfuerzos tácticos, que es lo más común, pero que se alineen en una estrategia. Y bien, yo creo que hasta aquí vamos por hoy. Ya platicamos acerca de cómo leemos las encuestas, resultados que han habido en la coyuntura actual, qué viene y qué vislumbramos para 2023 en Coahuila y en el Estado de México. Y vamos acordando que el próximo capítulo platicaremos pues un poquito más de investigación y qué tipos de investigación pueden hacer, porque recuerden, si bien las encuestas son importantes, no son la única, y también solo basarse en ella no necesariamente sería lo más indicado. Así es, Mario, pues yo nada más quisiera saber cómo la gente te puede seguir en redes sociales para seguir preguntándote acerca de lo que ya has comentado el día de hoy. En Instagram me encuentran como Mario.Padrón, en Facebook también como Mario Padrón, y nos pueden encontrar en sitios web como Grupo Estratega, con S, grupoestratega.com, y ahí estamos para ustedes. Bueno, en mi caso particular, si gustan buscarme, estamos en Twitter como B Mancera, en Facebook estamos como Mancera Estrategia y Comunicación Política, y si gustan seguirme en TikTok, donde platico un poco de estos temas, pueden buscarme como Consultor Político. Ahí podemos también conversar y seguir hablando de esto que nos apasiona a ustedes y a nosotros, que es la comunicación política, las campañas y la comunicación de gobierno. Muchas gracias por habernos escuchado esta ocasión. Mario, un gusto, como siempre. Y me sumo al comercial, síganme en TikTok, está buenísimo, @consultor político, de verdad van a aprender muchísimo. Y bien, bueno, pues nos despedimos, un consultor del sur, un consultor del norte de México, los ganadores en los premios de la Academia de Washington, nos aportan Victor Awards. Hacemos este esfuerzo semana con ustedes, y recuerden que esto es de norte a sur, donde platicamos más allá de las izquierdas y las derechas. Hasta la próxima.